Católica del Ecuador, presentar e inaugurar el seminario taller Drogas, Frontera, Economía y Comunicación, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y dirigido por el doctor Pedro Páez Pérez. Primero palabras del doctor Fernando Ponce León de la Compañía de Jesús, rector de la PUCE. Señoras y señores, buenos días. Y para nosotros es a la vez un honor y una obligación el tener este evento académico. Vivimos días preocupantes en el país, días que además de preocupantes han sido tristes, indignantes, desconcertantes, todo eso se ha juntado. Pero no es la primera vez que tenemos situaciones de este tipo. No es la primera vez, aunque en esta ocasión como que se han concentrado en un mes muy duro, un mes que vinieron todos estos atentados, y esto nos ha puesto a pensar, nos ha sacudido, y también ha sacudido a la universidad. Siempre se nos acusa que estamos en una torre de marfil, pero incluso estando en la torre de marfil también temblamos con el resto del país. Y lo que podemos hacer, además de cumplir bien nuestra misión, es catalizar catalizar el debate, catalizar los encuentros, la reunión de distintas voces de lado y lado de la frontera, la reunión y el encuentro de voces desde distintas perspectivas, populares, políticas, de autoridades, de gente de base. Creo que esa es nuestra manera de entrar y de aportar con algo más de claridad a esta situación en la cual la coyuntura a veces nos evita pensar y nos movemos solamente por los sentimientos. Por eso, decía yo, es un honor el que hayamos tenido la oportunidad de contar con la presencia de ustedes. Es importante que vengan ustedes y con eso demuestren el interés por lo que hacemos y por el tema, y es a la vez una obligación. Es una obligación porque parte de nuestra misión es el servicio, o sea, el centro de nuestra misión es el servicio a la sociedad, y parte de eso es realizar eventos como este. Así que gracias a todos por su presencia y que tengan una buena jornada académica hoy y mañana. A continuación, palabras del doctor Pedro Páez Pérez, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. Muchas gracias al rector de la Católica, a la directora de CISPAL, al decano de Economía, que nos ayudan a dar el realce que este evento amerita. Es una lástima que no tengamos la presencia de más miembros de la comunidad universitaria, que los estudiantes están en exámenes parciales. Hemos invitado a 3 profesores de la Facultad de Economía que lastimosamente no nos han podido acompañar como panelistas, como expositores, y a pesar de eso yo creo que esa tarea que sugería el rector en sus palabras de vincular a la universidad con la comunidad, de cumplir con un servicio que la universidad como centro de reflexión tiene en torno a problemas tan dolorosos, tan candentes como estos, se va a cumplir de manera particularmente interesante en estas 2 jornadas, porque además de haber convocado a reconocidos expertos en el tema desde ángulos disciplinarios distintos que nos van a permitir tener una visión de totalidad en un problema tan complejo, creo que por primera vez hemos logrado convocar también la presencia de la gente que desde el territorio, desde la comunidad y en ambos lados de la frontera están sufriendo este problema, forman parte de organizaciones, en muchos casos troqueladas desde ese problema, y que nos van a permitir precisamente tener esa responsabilidad de sensibilizar y al mismo tiempo de reflexionar y proponer que debería tener la Universidad Ecuatoriana más aún ahora en la conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba. Este esfuerzo que está haciendo el Instituto de Investigaciones Económicas en esta nueva etapa, en 2 meses hemos hecho ya 5 eventos, todos ellos de
particular intención y particular interés de determinado sector de la sociedad, tratando de llenar vacíos, tanto desde la preocupación académica como desde las necesidades urgentes de la sociedad ecuatoriana. Este evento, insisto, pretende ser un puente, un canal de vinculación más estrecha entre la Universidad Católica y la comunidad nacional. Un tema tan delicado como este, en el que están involucrados poderosísimos intereses, tiene que ser desvelado en los ámbitos universitarios, tiene que ser estudiado científicamente. Aquí están involucrados en la cadena de valor, utilicemos las palabras de moda, ¿no es cierto?, desde los sectores más pobres, en situaciones precarias, desesperadas, que se ven forzados a sobrevivir en el cultivo en cultivos ilegales, a veces ligados a cuestiones ancestrales, como es el caso del altiplano, por ejemplo, en la cuestión andina, el tema de la hoja de coca, que a veces se confunde con el tema del narcotráfico de manera no solamente espuria, sino de mala fe, hasta, y ahí está el punto más importante, los que se llevan la parte de león, que son los intermediarios comerciales y sobre todo los intermediarios financieros. La economía del crimen, la economía del lavado, la economía del tráfico, involucran miles de millones de dólares. El alto comisionado de Naciones Unidas para el crimen organizado, que ya van a ver por qué dejó de ser, de estar en ese cargo después de estas declaraciones, dijo en el 2008, la crisis financiera hubiera sido peor de no haber sido por el aporte del narco lavado a los flujos financieros internacionales. No es solamente una ingenuidad, sino una verdadera vergüenza que a nivel académico y a nivel de los organismos oficiales se pretenda disimular este problema que aparece recurrentemente una y otra vez en los Panama Papers, que por lo menos tuvieron alguna repercusión, en los Paradise Papers, que por nombrar nombres innombrables desaparecieron rápidamente de la prensa, Gisela, desaparecieron absolutamente de la retina, no digamos de la academia, de la propia prensa, y quedaron absolutamente ausentes en la discusión académica, pero que aparecen recurrentemente en las multas que se ponen a los grandes bancos, incluyendo aquellos que están recibiendo de manera sostenida las limosnas de los bancos centrales, como el HSBC, el JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, vinculados en distintos lados, en los Estados Unidos, en México, en Europa, en los propios terrenos de la City de Londres, a este tipo de transacciones financieras non santas que están siendo, ¿no es cierto?, recurrentemente maquilladas en las distintas revisiones que se tienen en el GAFI, en las distintas revisiones que se tienen en el Banco de Basilea, en las propias disposiciones del Fondo Monetario Internacional, etc. El monto de recursos que están involucrándose aquí, la parte gruesa de la cadena del valor, tiene que ver con poderosos intereses que necesariamente requieren de la complicidad de reguladores y regulados, de autoridades y de ciudadanos cuando esto va convirtiéndose en un control territorial. El Ecuador, y este es el aporte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica como tal, ¿no es cierto?, está diciendo con este tipo de eventos no pasarán. Aquí en el Ecuador, mal que bien, algo hemos hecho bien durante estas décadas, ¿no es cierto?, para no tener que vivir las dolorosas situaciones que se han vivido a los dos lados de nuestras fronteras. Y lo que necesitamos es, como sociedad, ponernos firmes, hacer un diagnóstico profundo de cuáles son las causales reales de este problema, sin ocultar las causales, las raíces más decisoras, más estructurales del problema,
justamente señalándolas y buscando opciones que permitan salvaguardar a la sociedad ecuatoriana de dinámicas que han conducido a procesos de degradación social en otras latitudes. Este no es un problema ni del gobierno, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de la derecha. Este es un problema de la sociedad ecuatoriana que tiene que encontrarnos unidos y que tiene que garantizar que instituciones como la Pontificia Universidad Católica, ¿no es cierto?, pueda ser oída en el contexto nacional, en un debate en el que nadie tiene el monopolio de la verdad, pero en el que todos tenemos que decir la verdad. Yo les agradezco muchísimo a las autoridades que nos acompañan, a todas las personas, a los compañeros del colectivo Espejo Libertario, a Felipe, a los compañeros del otro lado de la frontera, que desde como Carlos Alberto Angulo, que fue detenido ayer en el aeropuerto de Esmeraldas, con el pretexto de ser investigado para hacerle perder el avión, y que por sus propios medios estuvo llegando aquí a la medianoche y que logramos rescatarlo sano y salvo para que nos pueda expresar lo que ha sido la vivencia de las poblaciones del lado de Tumaco, a los compañeros que van a venir desde el Putumayo, a los compañeros que están viniendo desde las organizaciones populares en Esmeraldas, precisamente para que nos cuenten esta verdad y para que nos permita procesar esa verdad en la defensa del derecho que tiene la gente a vivir en paz. Muchísimas gracias. Palabras de la máster Gisela Dávila, directora de CISPAL. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos, con todas. Gracias a Fernando también por estar acá en la universidad y sobre todo también a Pedro, a máster Diego Machado también, y al colectivo Espejo Libertario por haberme permitido también ser parte de este encuentro y de esta reflexión. Me parece sumamente importante que desde CIESPAL podamos apoyar este tipo de iniciativas. Cuando nos había planteado Luis Onoja la posibilidad de apoyar los 2 días de reflexión que se tendrán acá, no lo dudamos, dijimos sí, porque es un tema que hoy en día nos está tocando a todos y todas. Es un tema que no nos deja muchas veces tiempo a la reflexión y que estamos actuando más reaccionariamente, ¿no?, sobre lo que nos pasa todos los días, desde tener un feriado en donde pasamos con atentados, no digamos, amenazas, ¿no? Amenazas de bombas, desalojos de hospitales, de lugares donde lo que se trata de hacer es sembrar el miedo, sembrar el terror, sembrar el pánico, y que nosotros actuemos no como una sociedad unida, sino como una sociedad que reacciona con más fuerza. Y lamentablemente eso nos pone en una posición que no es la mejor para un país que siempre ha vivido en paz y que no sabe cómo reaccionar ante este tipo de actos que se están dando. Hoy es un día particular, hoy también se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, justamente lo que se decía, ¿no? Una libertad de prensa que muchas veces está cuestionada, porque nosotros tenemos que decir que hay una libertad de prensa o de empresa en donde los intereses muchas veces políticos, económicos de los medios ganan a esta libertad y a esta ética periodística o a esta ética de comunicación que deberíamos tener. Lamentablemente no solamente es lo que se dice en los medios, sino lo que se oculta, lo que se deja de decir, lo que decían antes Pedro, ¿no?, que se omiten ciertos temas. Y eso es donde tenemos que preocuparnos como estudiantes, como academia, como ciudadanía. ¿Qué no se dice en los medios de comunicación? ¿Y por qué no se lo dice? Es sumamente importante volver al debate que nos unió hace algunos años, cuando decíamos que los medios de comunicación tienen que decirle a la ciudadanía desde dónde le están hablando, porque así nosotros podemos también tomar nuestras propias decisiones. Si yo sé que un medio tiene cierta línea política o cierta línea de pensamiento ideológico, entonces sé qué tipo de información me va a dar. Pero si no conozco de dónde me está hablando, por dónde me está hablando, entonces lo que estamos haciendo es velar ciertas verdades o velar la información, la comunicación, y hacer que la opinión pública se base en información, no digamos no verídica, pero digamos que no la suficiente, ¿no? O que es una información poco confiable, digamos, para tomar decisiones, o que solamente es sesgada desde un solo lado. Creo que es importante hablar de este tema ahora con la frontera. Lamentablemente todo el país vivimos
la angustia y la desgracia que fue tener periodistas secuestrados, trabajadores de la comunicación secuestrados, posteriormente asesinados, y también esta realidad la ha vivido la frontera muchísimos años, mucho antes de que esto pase. Ya había comunicadores y comunicadoras amenazados en las fronteras, ya había, sino que no eran mediáticos, no eran tocados directamente en la capital del Ecuador. Eran personas que estaban trabajando y ejerciendo su profesión en la frontera, viviendo ahí con la gente, siendo parte de la gente. Por eso es que a mí me parece importante que hoy aquí también se toque el tema de la territorialidad. Nosotros a veces nos olvidamos, esta vez, claro, como fue un tema nacional, como fue un tema de primera página de todos los días mientras se vivió esta agonía, que está bien, está perfecto que todos hablemos de eso, porque son vidas de seres humanos que cuentan y que valen, pero valen igual que las de todos los demás. ¿Qué estamos diciendo ahora de las 2 personas que están secuestradas aún? ¿Qué hemos dicho de los periodistas amenazados en la frontera, de radios comunitarias, por ejemplo? Nosotros, yo he trabajado durante muchísimos años con medios comunitarios, con Corape, y sabemos cómo la gente de Esmeraldas, la gente de Carchi, la gente de Sucumbíos ha vivido lo que es tener las amenazas, tener las advertencias, tener que decir por aquí es donde se tiene que informar y donde no, y aún así enfrentarse a estas personas y decir no, aquí nosotros vamos a trabajar por el Ecuador, por las personas que estamos acá, por la frontera. Muchas de estas radios, muchos de estos proyectos han recibido, por ejemplo, toda la migración, ¿no? El desplazamiento que hemos tenido de hermanos y hermanas colombianas hacia el Ecuador, se les ha acogido, se les ha dado un refugio, se les ha dado muchas veces trabajo y se les ha permitido pasar esta angustia, ¿no? de tener que dejar su hogar a corto tiempo. O sea, llega la gente de estos insurgentes, les dicen tienen que desalojar en este momento y solo tienen que salir corriendo con lo que estén puestos. Eso lo ha vivido la frontera mucho tiempo. No es que el conflicto no era del Ecuador, no es que el conflicto simplemente estaba como una barrera que pasaba desde Colombia, que solamente se pasaba la frontera, los límites y ya pasaba allá y que no pasaba acá en el Ecuador. Pasaba, porque las familias viven eso, viven todos los días lo que es tener que recibir a los compañeras de Colombia que han sido desplazados. Y hoy los ecuatorianos también tenemos que vivir. Se habla de 1.300 familias que están desplazadas, ecuatorianas, no colombianas, ecuatorianas. Se habla de una población de El Pan que está vaciada, que no encuentran, que han tenido que desplazarse, salir desde San Lorenzo a Mataje, a Esmeraldas. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Creo que es importante que la prensa, la comunicación, creo que es importante que desde todos los sectores, la academia, la sociedad civil, también nos pongamos a reflexionar de que este conflicto que hoy nos está tocando tiene muchísimas aristas, pero que también tiene que ver con temas económicos y políticos. ¿Cuánto se ha atendido a las fronteras? ¿Qué proyectos productivos se trabajan en las fronteras? ¿Cuánta educación hay en la frontera? ¿Cómo se está viviendo este tema desde la ciudadanía? Creo que son muchas las respuestas que necesitamos, son más las preguntas, pero creo que este tema no es únicamente y no va a ser atacado únicamente desde una arista militar, tiene que ser atacado también desde una arista social y desde una arista de compromiso con la comunidad. Ahí nos hace falta que la academia, los medios de comunicación, los sectores ciudadanos nos unamos y que trabajemos. Creo que no es momento de dejar sola la frontera, creo que hay que estar ahí, creo que hay que trabajar, creo que se tiene que conocer y me parece, yo felicito esta iniciativa de que va a ser muy interesante que conozcamos acá en Quito cómo han vivido allá la gente de la zona el tema de los ataques y de las amenazas, pero también creo que es importante que la academia no se quede únicamente en las instituciones de las grandes ciudades del país y que no solamente se reflexione fuera de la zona de frontera, sino que se reflexione con la gente que está viviendo esta situación. Y que no nos olvidemos que efectivamente ahora hay que dar más atención a donde está el foco del problema, que va a ser la provincia de Esmeraldas, pero que tenemos también que trabajar en Carchi y Sucumbíos. Nosotros desde CIESPAL nos queremos también ofrecer para
hacer este tipo de reflexiones, dar talleres, conversar con comunicadores, comunicadoras y con ciudadanía, con jóvenes como ustedes, como quienes están acá estudiando, que tengan posibilidades también de reflexionar y de tener otra alternativa al conflicto, tener otra alternativa que no sea estar en estos grupos, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Por la necesidad económica termina la gente estando en estos grupos, y que sea la academia, la ciudadanía, el gobierno también, quienes den otras opciones de vida para la gente de las fronteras. Quería también decir que nos encantaría hacer unas propuestas mucho más articuladas, que tengamos el trabajo con otras organizaciones que están en la zona. El Servicio Jesuita está en la zona de frontera y se ha estado yendo, igual la Misión Escalabriniana, con quienes nos hemos estado reuniendo, y varias otras organizaciones y comunidades que están dispuestas a trabajar. Así es que veamos cómo reflexionamos acá, pero también demos un paso hacia la práctica. Vamos hacia la territorialidad, vamos hacia quienes viven el conflicto, y desde ahí vayamos construyendo una nueva sociedad, un nuevo país, que sobre todo mantenga la paz, que nos consideremos es un país en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. A continuación, el doctor Pablo Iturralde con el tema Análisis de la Frontera Norte. Sí, por favor. Buenos días, señores y señores. Mi nombre es Pablo Iturralde, soy director de la Fundación Tierra para Todos. Estamos en la ciudad de Ibarra y trabajamos ya 15 años en el territorio Agua de Frontera. El micrófono porque estamos transmitiendo en vivo. Ya. Como fundación, sí, como fundación ya trabajamos 15 años en la zona de frontera, en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Imbabura. Desde nuestra experiencia y conocimiento, lo más importante, compañeros de la zona de frontera, es el tema del pueblo Agua, quien tiene un asentamiento desde hace 80 años. No funciona el micrófono. Sí, está bien. Como pueden ver, compañeros, de las investigaciones o de las conversaciones que tenemos con las comunidades, sabemos que los Agua vienen de Colombia desde hace más o menos unos 80 años, con dos problemas fundamentales. El primero, que es de territorio; el segundo, que el pueblo Agua es un pueblo nómada, cazador, recolector. En estos últimos años, el ingreso de la carretera, de la energía eléctrica, ha cambiado sus lógicas de desarrollo y de vivienda, principalmente con el tema de la madera. Hay que tomar en cuenta que desde el pueblo Agua, el negro, el mestizo, hemos visto en muchísimos territorios similares que son depredadores.
El pueblo Agua igual ha entrado a la tala de madera, igual ha entrado a la explotación de los ríos, de todos los animales, y en los últimos años ha quedado sin tierra maderera, ya no puede vender madera, no tiene madera que vender. Entonces ha convivido o ha sobrevivido económicamente desde el tema del narcotráfico. Los cultivos de narcotráfico podemos encontrarlos desde Chical hasta San Lorenzo, hasta Campanita, Mataje, la zona de Pan ahora de conflicto. ¿Qué es lo que ha sostenido todo eso? La falta de presencia del Estado. El Estado se ha limitado solamente a las escuelas, podemos decirlo con conocimiento de causa. Hemos caminado y conocemos los 23 comunidades del pueblo Agua. ¿Qué ha pasado luego? De manera paralela, vamos a ver más adelante el tema de Tobar Donoso. Sí, el Estado y la misma población ecuatoriana, desde Lita, el corredor Lita-San Lorenzo, le ha estigmatizado al PA como un proveedor, como un logístico de los armados. Y eso le ha hecho aislarse de manera permanente. Si quieren, el pueblo afro, el pueblo mestizo no ha estado integrado con el pueblo Agua. El tema de la legalización de tierras se logró superar hace más o menos unos 8 años. 2006-2007 creo se hizo una marcha del pueblo Agua. El actual presidente estaba el presidente encargado y se les entregó 112.000 hectáreas. Estas 112.000 hectáreas no está muy claro cómo es la legalización. No está muy claro, compañeros, porque el Agua sigue vendiendo. Sigue vendiendo la tierra, se sigue segmentando cuando entendemos que es un problema de territorio común. Si ustedes miran las comunidades ubicadas en Esmeraldas, déjenme bajar un poquito. Ese es el mapa del territorio Agua. Toda la zona de frontera, Carchi, Esmeraldas y Mauna. La parte blanca que ustedes ven en el centro es la parroquia de Tobar Donoso o la comunidad de Tobar Donoso, que vamos a hablar más adelante. Pero el resto del territorio, el 80%, compañeros, todavía es tierra virgen. El resto, los que están cerca del carretero, ya encontramos principalmente los palmicultores, ¿sí? Y la siembra de naranjilla, que es la única actividad económica con la que cuenta ahora el pueblo Agua. Ese es el territorio Agua y una casa típica. ¿Qué es lo que encontramos? De aquí discrepamos muchísimo con muchas ONGs de desarrollo, muchas ONGs de asistencia. No hemos encontrado, como les digo, trabajamos 15 años ahí. ¿Qué hacemos? Hacemos puentes, casas comunales, fortalecemos la escuelita, trabajamos temas de salud en pequeña escala, ¿no? Pero no hemos podido coordinar con ninguna ONG y menos con el Estado. En los últimos años el principal problema que hemos tenido es la inestabilidad de las autoridades. En el caso de educación, la semana anterior ingresamos a la comunidad de Mataje Alto y pasamos por el PAN para entregar cuadernos, libros, uniformes, mobiliario. No podemos coordinar con las autoridades porque las están cambiando de manera permanente. Solo el coordinador zonal de educación hemos tenido 3 durante un año. Si queremos hacer aulas antes, podíamos hacerlo de manera directa, coordinadamente con la escuela y la comunidad. En el gobierno anterior nos exigían presentar planos, nos exigen presentar autorizaciones, permisos, un montón de requerimientos que optamos por no hacer. Prácticamente pasamos 8 años inactivos. Ahora recién hemos retomado el hacer las aulas, las casas comunales, porque ya el gobierno se quedó sin recursos y ha pedido apoyo a las ONGs. Para ponerles un ejemplo, nosotros hacemos una construcción, un aula tipo, en 10, 12.000, máximo $15.000, dependiendo de la distancia. La misma aula tipo el gobierno hace en $45.000. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Lo que nosotros estamos convencidos, compañeros, es que el pueblo Agua y el pueblo afro ha estado conviviendo todos estos años.
dentro del mismo territorio, pero sin mezclarse, porque han tenido distintas lógicas. El pueblo agua entra, deforesta y vende la tierra y se mete más a colonizar. Mientras que el pueblo afro hace exactamente lo mismo, pero hace centros poblados o se sale a los centros urbanos, a San Lorenzo, a Ibarra, a Salinas, a La Carolina, etc. Ahí es donde aparece la crisis económica de la gente que vive cerca de San Lorenzo y comienza a presionar al territorio agua. Pensamos que puede ser parte de todo el conflicto porque desde hace 15 años los cultivos de la hoja de coca, compañeros, se convirtieron en la única o en la principal actividad económica de la zona. Todo gira alrededor de eso, desde la economía de Ibarra. Si ustedes ven la logística, digamos desde Otavalo, las comunidades alrededor del lago San Pablo, Huaycopungo, Tocagón, Cachimuel, etc., han sido permanentemente abastecedores del otro lado, de los actores armados, porque antes teníamos 2 o 3 frentes con distinta tendencia. El momento que se firme el acuerdo de paz, en diciembre del 2016, los primeros que caen en crisis son estas comunidades de Otavalo. Repercute en Ibarra y repercute en el callejón Glita San Lorenzo. Las tiendas de Glita abastecían y sobrevivían de eso. Por ponerle un ejemplo, una señora decía: yo vendía entre 300 y 600 dólares los fines de semana en remesa para el otro lado. Ahora no llego a vender 50 dólares. Después de la firma del acuerdo de paz, compañeros, hubo robos, camionetas, motocicletas, robo a fincas. Hubo un desempleo horrible. Cerca de Llorente, frente más o menos a Tobar Donoso, en un campamento, estaban concentrados 1.200 hombres de las FARC. Con todos estos problemas, la inestabilidad, la inseguridad, miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca, la gente quería defenderlos. Hubo asambleas comunitarias del lado colombiano. Toda la parte de Tumaco, entre Ricaute y, no sé, Puerto Rico, Mate Plátano, todas esas 12 comunidades se reúnen y les piden a las FARC que regresen a defender sus cultivos. En octubre del año anterior, en Puerto Rico, ingresó el ejército colombiano con la policía para hacer la erradicación manual de las hojas de coca. Esto produjo 5 muertos y más de 50 heridos. 8 muertos y 50 heridos. Ahí se detuvo, el ejército colombiano se retiró. Con los acuerdos de paz decimos lo que conocemos, no sabemos exactamente. El acuerdo firmado entre Santos y el presidente Moreno, dicen en las comunidades del lado colombiano que es un acuerdo donde el ejército ecuatoriano podía ingresar hasta 4 kilómetros a ayudar a la erradicación de las hojas de coca. Ese es el pensamiento, por eso los primeros enfrentamientos hubo en el PAC. Encontraron, miraron que había ejército ahí filo de río Mataje, y les dispararon desde el otro lado. No se entiende la lógica, que no es un ejército armado, no es un ejército movilizado. Son cada uno de los campesinos, cada una de las personas que tienen los sembríos, los armados. Es toda la población la que defiende sus cultivos. No tenemos, desde nuestra visión, desde nuestra experiencia, no tenemos muchas alternativas sino fortalecer la presencia del Estado. ¿Cómo? Fortalecer las escuelas, entregar educación formal y ocupacional. Es fácil desde la ciudad, no sé, el ser carpintero, el ser trabajador de la construcción, el ser mecánico, se da por herencia, por aprendizaje. Aquí es lo que ahora necesitamos dentro de todo el territorio agua. Hace 8 años que graduamos los primeros bachilleros, hace 10 años que graduamos los primeros bachilleres, a distancia se podía conseguir trabajo como alfabetizadores, promotores de salud y hasta profesores. Ahora con el título de bachillerato y las nuevas leyes tenemos 60 bachilleres dentro del pueblo agua que no tienen forma de conseguir trabajo.
Solo hágase una idea, el jornal diario de trabajo está entre 8 y 15 dólares en todo el territorio ecuatoriano. Se van de raspachines a cosechar la hoja de coca al otro lado y pueden conseguir entre 50 y 60 dólares del jornal. El ingreso de la energía eléctrica tuvo su impacto negativo. La visión del desarrollo, como decía al principio, cambió. Ahora necesitamos el celular, el televisor, el DVD, la refrigeradora, y eso es plata. Tal es así, señores, que ahora la guanta, si se logra cazar una guanta, ya no se come. Salen a venderla. Porque con la guanta consiguen 40, 60 dólares. El bono, el famoso bono de desarrollo humano, sirve para pagar antenas de DirecTV que encontramos casi en todas las comunidades. Eso es una verdad. Entonces pensamos que lo más importante en este momento es sostener las comunidades, fortalecer las escuelas y pedir al Estado que no sea tan miedoso. Están prohibidos el ingreso de cualquier funcionario público. Están prohibidas o suspendidas las brigadas de salud. Como les contaba, la semana anterior ingresamos con unos camiones y material educativo, pero ninguno de los coordinadores de educación de San Lorenzo y de Esmeraldas quiso acompañarnos. Dicen que hay presencia militar, les garantizo, no hay un solo militar en todo el trayecto. En la línea de frontera no hay un solo militar. Preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? Nos dicen, no, está minado el territorio. Les garantizo, es absolutamente falso. Hay un estigma, ¿sí? Las señoras desplazadas en San Lorenzo lloraban. Lloraban porque una de ellas dice que fue a Ibarra, otra que vino a Quito, y al momento que ella dijo, vengo de PAN, vengo de San Lorenzo, inmediatamente le separaron del grupo y no quisieron escucharle ni apoyarle. Hemos ido a la conferencia episcopal a pedir apoyo para los desplazados, alimentos, útiles escolares, nos dijeron no. Hemos pedido a varias ONGs que entremos. Vamos al PAN, no pasa nada, en serio. La comunidad nos protege, la comunidad nos colabora, la comunidad está atenta. Nos dicen que no. Bueno. Para terminar la primera parte del sector agua, para nosotros esta guerra le está perdiendo el Estado, le está perdiendo el gobierno ecuatoriano. Desde nuestro punto de vista es una guerra por territorio, es una guerra por tierras. El ejército colombiano está avanzando desde Llorente, Tumaco, Ricaute. Hace 10 días que estuvimos ahí estaba a 1 kilómetro del río Mataje el ejército colombiano. Como decía la señora en su intervención, es verdad, en el PAN hay 3 personas. Todas las fincas están votadas. El 60% de las fincas de Mataje, de Santander de Mataje, están votados. ¿Quién se va a posicionar? Los señores del otro lado. Es la única explicación que nosotros encontramos a toda esta estrategia de terror, porque no tiene otra explicación de estrategia de terror. Y es la misma estrategia que ocupaban o hacían los paramilitares en Colombia. Sembrar el terror, las tierras quedan abandonadas, vienen y se posesionan. Hace 8 años ya encontramos pequeños cultivos en la cabecera del río Santiago. Ya estamos hablando cerca de Pichincha. ¿Sí? Entonces sí creemos que es un peligro real que los cultivos y todo este tema de la cocaína venga a territorio ecuatoriano. Si es que el gobierno, la sociedad civil no entiende, no sé si desde los medios de comunicación, si desde la academia manejamos solo números, a mí me parece muy difícil. Insisten en que hay 12.000 militares en la zona de frontera. Todos nos preguntamos dónde están. Y si insisten con las fronteras vivas, ¿dónde están? Insisten en el apoyo a las comunidades. Entró el ejército, el propio ejército sacó a la gente del PAN a la fuerza. Les dieron 30 minutos para recoger las cosas más básicas y salir. Ustedes saben, esa pequeña economía vive del chancho, de la gallina, en mejores casos de la vaca. Todo eso les tocó dejar. Tenemos 110 familias en San Lorenzo
que no tienen ahorita a dónde ir, no tienen qué hacer. El 60% de estas 110 familias no quiere regresar al PAM. ¿Cómo volvemos a hacer las fronteras vivas? Ahí está la fortaleza del pueblo agua. Las comunidades más cercanas, en este caso del lado de Esmeraldas, Mataje y Guadalito, en asambleas ya resolvieron no retirarse del territorio, no abandonar el territorio. Tenemos en el lado del Carchi, tenemos San Marcos, tenemos Hualpi Bajo, Hualpi Medio, Hualpi Alto, donde ya están concesionadas para exploración minera legal. Las comunidades dicen, ¿y ahora qué hacemos? La guerra contra la minería, compañeros, creo que ya la perdimos en varios frentes. Acá en las zonas de los Manduriacos, donde está la famosa represa, fueron los primeros problemas, hace 20 años. El enfrentamiento entre ecologistas y mineros, lo único que hizo es debilitar las comunidades. Al final ganaron los mineros. En 2 asambleas de agua se ha decidido no a la minería. Eso en asambleas. Igual hace 20 años se decidió no a la tala de los bosques, no al corte de madera. Pero en la práctica la gente lo hace. Con individuos como pequeños propietarios lo hacen y lo permiten. Sí, bueno, esta es la otra parte de la realidad de frontera. La minería ilegal. Esto es en Tovar Donoso. Lo encontramos desde la pequeña minería artesanal, la minería mundial a escala y este tipo de minería que luego pasan los tractores, la gente entra. Y la última foto que ustedes ven es sobre el río de frontera, es sobre el río San Juan de Mayasquera. No se sabe si son gente, tractores de Colombia, de Ecuador, quién explota, cómo explota. Lo cierto es que ahí conviven todos de manera ilegal. Los primeros asentamientos de Tovar Donoso, nosotros no somos estudiosos, señores, no somos antropólogos, ¿sí? Pero lo que conocemos es que están desde los años 60 explotando oro ahí en la población de Tovar Donoso y siempre vinculados o estrechamente ligados a Llorente, al lado colombiano. Tal es así que si ustedes van con dólares no funciona, solo existe el peso. La educación, la salud, todo se maneja desde Llorente, desde el lado colombiano, porque la vía más rápida y más barata es la vía fluvial, sobre el río Mira. Se sale por San Juan de Mayasquera, se coge Mira y uno puede terminar tranquilamente en Llorente, ¿sí? Y desde Lita, Alto Tam, Minas Viejas, Pambilar, todos estos últimos años ha sido la minería ilegal. Todos estos años, principalmente en Alto Tam. Sí, no sé si recuerdan ustedes un incidente que hubo hace 8 años. 4 moradores de Alto Tam, incluido el vicepresidente de la Junta Parroquial, fue a Tovar Donoso a querer conformar pequeñas cooperativas artesanales mineras, con toda esta idea de las fronteras vivas, reivindicación soberana, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Fueron asesinados. Nadie ha investigado, nadie dijo nos faltan 4, nadie se hizo eco. Cuando quisimos hacer las investigaciones, fuimos a la fiscalía, nos dieron las largas. Nunca supimos quién asesinó ni cómo fueron asesinados estos compañeros de Lita. ¿Sí? Y lo último, hace 3 semanas, el exteniente político, que también es parte de una de estas medianas compañías o medianas empresas mineras ilegales, fue secuestrado en Taravita, una comunidad agua del lado ecuatoriano. Fue llevado y asesinado en Monguí, comunidad colombiana, y su cadáver fue dejado cerca de un río de Tovar Donoso. Tomen en cuenta que de la población de Tovar Donoso a donde está el destacamento militar son 5 minutos caminando. De manera permanente tenemos 6 policías ahí en Tovar Donoso, que jamás les vemos. Lo he encontrado varias veces, jamás les he encontrado a los policías. ¿Qué quiero decir? Que la autoridad real aquí siempre han sido los del otro lado.
Supuestamente le matan al exteniente político porque un sobrino de él hace 6 meses asesinó a otra persona de la minería ilegal. Los actores armados vienen y ellos ponen su ley, son el orden y son la justicia. Esa es la realidad. Cobran impuestos a toda la minería ilegal, tal es así que dicen que el famoso Guacho, que de verdad no sabemos si él es el dirigente o líder de esta historia, lo dudamos mucho, pero la gente del Guacho vino a cobrar impuestos en la minería ilegal que ahora está en Buenos Aires de Ucuquí. Y varias personas que han salido de Idelita dicen que es verdad, que ya se les está cobrando impuestos en esa zona. ¿Sí? Ucuquí ya es Imbabura. Imbabura, Ucuquí, la vino del sur. Bien, esta es la comunidad del pacto.